aire, no se preocupe. Por la madrugada fue que se aprobó el presupuesto para el próximo año, 148,000 millones de quetzales. También de madrugada pasó una enmienda con la que se financia un incremento para el sector salubrista. También, por otro lado, se habla, estuvo incluso presente el ministro de Gobernación, hay una ley, una nueva ley de la Policía Nacional Civil, y lo que también ha llamado mucho la atención, el aumento salarial para los diputados, que fue el que menos apoyo tuvo en cuanto a número de votos, pero igual pasó. Así es, con 88 votos a favor. Dos expertos con nosotros los presentamos ahora mismo. Se trata del licenciado Ricardo Barrientos. Él es director ejecutivo de ICEFI, especialista en política fiscal, y fue viceministro del Ministerio de Finanzas. Y también está con nosotros el licenciado Sigfrido Lee. Él es economista, investigador asociado del CIEN y fue viceministro de Economía. También fue gerente del Instituto Nacional de Estadística. A los dos les agradecemos muchísimo que esté con nosotros. Saben de números, Felipe. De números y de presupuestos. Y de lo técnico. Sí, Así sí. que bueno, ya platicamos la charla previa. Lo único que les pedimos, aterricemos el tema para que pues, quede más claro para todos nosotros. Creo que está muy claro también, hablando de claridad, que Barrientos y Lee, B. por orden B. Así que, licenciado Barrientos, empezamos con usted. Bueno, Grandes rasgos, ¿cómo ve, qué es en lo que más hay que fijarse de esta aprobación de la madrugada de hoy? Buenos días. Buenos días, Beatriz, buenos días, Luis Felipe, buenos días, Sigfrido, a la audiencia de A Primera Hora. Miren, yo creo que hay dos ámbitos: los aspectos técnicos, los aspectos políticos. La aprobación del presupuesto tiene luces y sombras. Definitivamente el presupuesto contiene elementos positivos, pero ahorita causan mayor preocupación los aspectos negativos, preocupantes. Y me parece que lamentablemente es muy difícil separar los aspectos técnicos de los políticos, porque lo que creo que se percibe con mucha claridad es que se cruzó el oficialismo, el partido Semilla, cruzó una delgada línea roja que no debía cruzar. Y es regresar a las prácticas parlamentarias del pasado, a la negociación sucia, en donde se obtienen, se procuran piezas de legislación que son de interés, por ejemplo, la reforma a la ley del crimen organizado, el artículo 82, para restituirle derechos al partido Semilla, a las diputadas y los diputados del partido Semilla, aprobar el presupuesto, aprobar la ley de competencia, a cambio de piezas de legislación que son, por lo menos puedo decir yo, fiscalmente nefastas. El decreto 31/2024, la nueva ley de privilegios fiscales para el sector ganadero agropecuario, el decreto 27/2024 que desreguló la ejecución de los consejos departamentales de desarrollo, el aumento salarial a los diputados y adentro del presupuesto un incremento que en términos generales suma ya casi 12,000 millones de quetzales, que podría destinarse a inversión legítima, pero con la desregulación es una ventana abierta, es un arca abierta para la corrupción. El artículo 104 del presupuesto aprobado anoche prácticamente le quita las facultades legales que tiene la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia, de la CGPLAN, para ejercer supervisión y control sobre la ejecución presupuestaria de los consejos departamentales. Entonces, es un montón de plata con controles debilitados. Y no sé si todavía piensan aprobar liberarles los controles sobre la adquisición pública. Entonces, lamentablemente, creo que se ha regresado a la práctica parlamentaria del pasado. Eso que esperábamos ver, el cambio de una relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, de que ya no se dieran estas negociaciones sucias, pues se produjeron anoche. Bueno, es el momento de darle la palabra al licenciado Sigfrido Lee. Sí, y la pregunta es muy concreta. ¿Cuán de acuerdo está con ese análisis que hace el licenciado Barrientos, licenciado Lee? Buenos días. Bueno, primero que todo, buenos días. Qué bueno hablar con ustedes. Lamentablemente un tema un poco complicado.
Coincidimos mucho con lo que está diciendo Ricardo, y aquí me gustaría regresar un poco, diríamos, a esa parte técnica que él está diciendo y que él está hablando, y cómo eso efectivamente tiene consecuencias técnicas y políticas. Diríamos, es, como él bien mencionó, muy difícil separar ambos temas, porque al final de cuentas el presupuesto es la materialización política de la política pública. Entonces, al final de cuentas, tienen que ir amarrados de alguna u otra manera. Sin embargo, no se puede desprender de esa parte técnica. Y la primera y aquí es donde uno empieza a ver muchos elementos que técnicamente no son correctos, o que debieron haber sido de mayor discusión, y debió haberse llevado a un punto, diríamos, de una mejor sostenibilidad fiscal incluso, porque aquí lo que estamos discutiendo es incluso temas tan básicos como la sostenibilidad macroeconómica de la política pública. Y que simplemente nos la estamos volando sin una discusión sensata, sino que lamentablemente cuando pasamos, y lo que pasa es que también ese problema se va quedando pequeño comparado al final de cuentas con los resultados, porque al final de cuentas el presupuesto también tiene que responder a una pregunta muy sencilla: ¿para qué? Entonces me estoy volando la sostenibilidad macroeconómica con un endeudamiento exagerado, porque realmente nunca habíamos tenido un crecimiento del endeudamiento tan grande en Guatemala en un momento que no se justifica, ¿verdad? Y luego decimos, bueno, me estoy volando esto, ¿y para qué? Para simplemente lo que uno mira es que porque ya son 148 mil millones. 148 más 3.5. Sí, más 152 decía hoy José Alejandro. No, pero si luego sumamos los 1.700 millones de un metro que tal vez se haga o no se haga, luego si sumamos, que me dejan un montón de pedacitos ahí de un fondo para el Ministerio de Medio Ambiente, y luego me están sumando y me están sumando y me están sumando, nos estamos quedando cortos, que simplemente incluso lo están manejando fuera de balance. ¿Dónde se ha visto eso? Pues así, cuentas fuera de balance en el presupuesto. Entonces, cuando empezamos a desmarañar esas cosas técnicas y miramos que estamos yéndonos en contra de los principios más básicos que hemos logrado mantener en Guatemala, y luego miramos, ¿para qué? Para no tener ningún impacto. 3,000 millones de quetzales para financiar un pacto colectivo en el Ministerio de Educación que nadie ha visto. Pues ellos están con todo su derecho de negociar como quieran, pero los guatemaltecos no estamos en la obligación de pagarlo. Cuando usted pregunta ¿para qué? O sea, ¿para qué? ¿Usted qué contestaría si tuviera que verse sometido a una presión tremenda? ¿Para qué? ¿Cómo contestaría esa pregunta? Lamentablemente ahí estamos viendo mucho de lo que nos está hablando Ricardo. Estamos viendo de que simplemente se abre el arca sin ningún control en gastos de dudoso impacto, o de ningún impacto real o técnico, diríamos. Miramos a un Mides que se le aumentan 1,000 millones de quetzales, y para repartir dinero, y la pobreza no cambia en Guatemala. Miramos otros 1,000 millones para repartir a ¿cómo se llama?, personas de la tercera edad por el Ministerio de Trabajo, donde miramos que que supuestamente es para de extrema pobreza, pero no, miramos que más de la mitad se van para centros urbanos, para gente no pobre. Entonces, cuando empezamos a ver todo esto, lo que miramos es simplemente un presupuesto populista. Y uso la frase del licenciado Ali, esta de abrir el arca, pero el arca la abre el Ministerio de Finanzas, porque el proyecto original del presupuesto, de lo que aprueba la Comisión de Finanzas del Congreso, no varía mucho, licenciado Barrientos. Sí, sí se le introdujeron cambios, ¿verdad? Pero a ver, vamos con dos temas tal vez. Un tema en el que posiblemente Sigfrido y yo deberíamos tener una diferencia de origen, de posición, de pensamiento, ideología, tiene que ver con el uso de la deuda. Ahí podríamos tener, pero lo que vamos a encontrar, y vos dirás, Sigfrido, pero creo que al final estamos de acuerdo en algo, y eso es preocupante, porque entonces el tema no es la discusión de fondo, sino que los problemas son tan crudos y tan violentos que las discusiones de pensamiento quedan relegadas a lo crudo y grotesco. A ver, el artículo 61 de la Ley Orgánica del Presupuesto prohíbe taxativa y explícitamente
destinar recursos de la deuda pública para financiar gasto corriente. Eso está prohibido. Igual se hace. Pero cada año, digamos, legislaturas y gobiernos ilegítimos han logrado que el Congreso les apruebe una excepción solo por esta vez, todos los años. Bien. El gobierno del presidente Arévalo presenta un proyecto de presupuesto en donde vienen 25,000 millones de quetzales de colocación de bonos. Depende de cómo se mira, es un monto más grande que la colocación de bonos que se hizo de emergencia en 2020 para la pandemia. La mitad de eso es para financiar gasto corriente. Y entonces nosotros lo que dijimos, bueno, si se va a hacer una excepción, bueno, a ver, primero lo que queremos ver es un cambio. Que la respuesta no sea, es que como los gobiernos anteriores lo hicieron, lo vamos a hacer nosotros. Eso es por lo cual fue electo el presidente Arévalo, porque dijimos que no queríamos volver a ver lo de siempre. Anoche hicieron lo de siempre. Bueno, entonces, hoy en la madrugada también. Entonces, el tema es, bueno, si se va a hacer una excepción a esa prohibición legal, queremos que expliquen ¿para qué? ¿Para qué? A ver, una excepción. No solo es para qué, también cómo. ¿Cómo? Está clarísimo, ¿verdad? Es en el presupuesto y nosotros tenemos cuadros, los rubros y todo. El cómo está. Bien, entonces, solo tiene que levantar la mano como la levantaron hoy en la madrugada los diputados. Pero insisto, el para qué o el para qué. El para qué. Para lograr ese para qué necesitan cómo. No, claro, sí, pero el cómo está claro. Digamos, en la contabilidad y los sistemas, sí, no hay dudas. Entonces, el tema es el siguiente. Nosotros dijimos, bueno, para hacer una excepción o una prohibición legal, esa excepción tiene que ser socialmente o económicamente beneficiosa. Tiene que haber una justificación. Y ahí es donde podría entrar la discusión. Pero entonces, no discutimos sobre la justificación que dio el Ejecutivo, porque Sigfrido y yo podríamos tener un debate si la justificación que ofreció el Ministerio de Finanzas Públicas es o no satisfactoria. Y estoy seguro que tendríamos un debate muy de altura y muy necesario. No hubo justificación, no hubo explicación. Entonces, eso es lo que no se vale. Esa es la falta de transparencia que se supone que íbamos a superar con esta administración de gobierno. Entonces, la mitad de ese endeudamiento público bonificado, deuda pública con banca privada, que va a financiar gasto corriente, no fue justificado, no fue explicado a satisfacción, ¿verdad? Bueno, en este caso, licenciado Lee, antes de ir a la pausa, hubo comunicados ayer de cámaras empresariales haciendo hincapié en ese argumento que usted esgrimía hace un momento, en el tema del peligro de la estabilidad macroeconómica. ¿Podemos ahondar un poco en ese sentido? Guatemala, desde el pacto fiscal, creo que es tal vez lo más memorable que tenemos ahorita. 2020, sí. 2020. Mayo de 2020. Guatemala se había establecido ya una meta de déficit fiscal de no más de 2%. A ver, Guatemala tiene bajos niveles de deuda, sí. Sin embargo, no es solamente el nivel de deuda, sino que es la capacidad de pago de esa deuda, lo que es importante. Y eso nosotros ya estamos rayando, diríamos, en los márgenes de donde ya pasar esos márgenes ya comprometemos la misma estabilidad macroeconómica de Guatemala. Y al final de cuentas, si quieren, para hablar de estabilidad macroeconómica, para ponerlo un poco más fácil, miren, inflaciones bajas. Así, ¿verdad? Y algo que a nadie le gusta en Guatemala, inflaciones bajas. Y es más, los guatemaltecos hemos sido muy conservadores y exigentes en esa estabilidad macroeconómica. A lo largo de los años, cuando se ha pasado de ese 2%, el guatemalteco típico se queja de eso, le desagrada. Y le desagrada precisamente esos déficits. Ahorita, bueno, por lo menos en el presupuesto presentado era 3.1, yo entendería ahorita que ya vamos un poco más, 3.2, 3.3, estaremos rayando ahorita con todo con lo que estábamos viendo, con esos aumentos que no, fuera de balance, ¿verdad? Que me gustaría decirles. Ya cada vez estamos rayando un poco más. Y lo que pasa es que suena 3.1, 3.3, suena poquito, pero estamos hablando de que están presentando un presupuesto con 30,000 millones de déficit, 30,000 millones de quetzales. Solo imaginarme eso es casi imposible. Pues imaginarse 1,000 quetzales ya cuesta ya 30,000 millones de quetzales. Estamos hablando de que estamos presentando un déficit con estamos presentando un presupuesto con que del mismo presupuesto es 20%. O sea que simplemente estoy presentando algo tan desfinanciado que ya no es
que ya es grotesco, como decía Ricardo. Y esto tiene consecuencias en el corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo es fácil, miren, más inflación, más tasas de interés. A mediano plazo, más impuestos, y a largo plazo, menos crecimiento. Entonces, sí, me impacta. Y lo que sucede es que si esto fuera algo temporal, ya empezaría, pues podría decir uno, sí, Guatemala lo puede hacer una vez cada cierto tiempo. Por emergencia, por ejemplo. Por emergencia. Pero no hay emergencia. De alto retorno. A eso voy a llegar. Pero hay Tenemos una que emergencia. hacerlo después de la pausa. Y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video.